Esto ha sido una iniciativa de la mesa técnica que tiene la universidad en temas de COVID. Y han pasado, hoy día viendo algunas actas de la mesa técnica, llevamos un año, 2 meses, desde que el 16 de marzo se suspendieron las actividades presenciales en la universidad. Después que se suspendieron, o junto con eso, se generó una primera mesa técnica COVID que era en función del monitoreo de la situación que estábamos viviendo, eh, donde se convocó a especialistas en salud pública, en infectología, académicos y algunos directivos, de alguna manera para asesorar a la dirección en la toma de decisiones en una situación que la verdad desconocíamos absolutamente, no teníamos claridad sobre el impacto que iba a tener sobre nuestras actividades cotidianas, enfrentarnos a una situación nueva, distinta. Junto con esa mesa se genera en el mes de abril la mesa técnica COVID, donde la iniciativa surge desde el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Invitamos a algunos directivos, a las asociaciones gremiales y a nuestra mutual para que nos acompañara. Básicamente, yo diría que en un primer periodo, en entender a qué nos estábamos enfrentando. Segundo, en materializar esas cosas en términos de concretos, de indicaciones, información, protocolos, medidas preventivas, que ha sido un trabajo sistemático que ha tenido esta mesa técnica COVID. Después de ese periodo, un periodo de levantamiento de información, de verificar in situ si se estaban cumpliendo los protocolos, cómo se estaban cumpliendo los protocolos, y retroalimentando para poder tomar las mejores decisiones y protección de nuestros trabajadores. Y en estas mismas reflexiones surge el cómo dotamos de mayor información a nuestros trabajadores. Hay varias resoluciones que uno, si las revisa, se encuentra con que hay gran cantidad de información, pero la verdad es que parece que preferimos que nos den las cosas un poquitito más digeridas. Y yo entiendo que ha costado el ir incorporando información sobre este tema. Y no solamente a nivel de la universidad, sino que a nivel de país también. Todavía tenemos ejemplos bochornosos de situaciones en que no hemos podido incorporar acciones y conductas preventivas a nivel personal que pueden hacer que nos expongamos innecesariamente. Feliz de que podamos estar conversando y ojalá que se genere una conversación que permita, dentro de este marco, poder despejar todas las dudas que tengamos con los especialistas que hemos invitado. Esta va a ser la primera de otras reuniones que tengamos. Y en esta primera quisimos focalizarnos, centrarnos en el rol que tiene la mutualidad hoy día acompañando a la universidad en las medidas preventivas y en las acciones que se han tomado. Así que yo me voy a permitir ir dando la palabra, moderando, después de una pequeña presentación que, que van a hacer nuestros expositores, Mauricio Alarcón y Mario Monroy, Mauricio de la Asociación Chilena de Seguridad, sobre el rol que tiene la mutualidad y otros temas que van a ir surgiendo en esta conversación. Así que, sin más, los dejo con Mauricio, con este tema del rol de la mutualidad en la Universidad Austral. Bueno, buenas tardes a todos. En honor al tiempo, vamos a comenzar un poco a hablar acerca del rol de
de la mutualidad en un periodo que yo creo que hace 20 meses atrás nadie podría haber prevenido o nadie podría haber esperado que nos tocara vivir. Pero de todas formas, aquí estamos y el interés del día de hoy es demostrar un poco en qué estamos, qué hemos hecho y cómo podemos acompañar lo que resta de pandemia. Un poquito de definiciones, esto es un poco ya conocido, pero siempre es importante recordar a qué se define como caso sospechoso, que es toda aquella persona que presenta un cuadro agudo con al menos uno de los síntomas cardinales, que es fiebre, pérdida brusca del olfato o pérdida brusca y completa del sabor, o dos o más de los siguientes síntomas que están presentes en ese listado. Esta es la definición que nos entrega nuestro Ministerio de Salud. También es importante tener presente lo que es un caso probable, o sea, cuando nosotros pensamos que pudiera llegar a ser un caso de COVID, y tenemos opciones en donde es por laboratorio, la típica toma o muestra ya de PCR o la búsqueda de antígeno. También caso probable por imágenes, que esta definición se agregó en el verano de este año, en donde al tener una imagen sugerente por medio de una tomografía computarizada, también podemos hacer un diagnóstico de COVID y, por supuesto, este caso probable por un nexo epidemiológico, que son aquellas personas que han estado en contacto estrecho con un caso confirmado y que desarrolla uno o más síntomas cardinales dentro, digamos, de un periodo determinado de tiempo. Súper importante considerar que un caso confirmado es toda persona viva o fallecida que haya tenido una prueba positiva de COVID, y lo más importante, y que es lo que voy a pasar ahí, es la definición de contacto estrecho. ¿Qué es lo más importante? Porque esto es lo que más genera dudas con respecto al manejo de las cuarentenas, de soy o no contacto estrecho, efectivamente mi compañero de trabajo parece que salió positivo, se hizo un test rápido. Efectivamente, la definición de aquí nos da todo el manejo y lo que debemos hacer como personas comunes y también como mutualidad. Entonces, la definición de contacto estrecho es toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable desde los 2 días antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso confirmado. O también puede ser cualquier persona que ha estado en contacto con un caso confirmado, que esté asintomático, entre 2 días antes y 11 días después, pero en ambas situaciones debemos considerar lo siguiente: contacto cara a cara a menos de 1 metro de distancia y durante al menos de 15 minutos, o contacto físico directo. Importante que estas definiciones son las definiciones ministeriales. Actualmente sabemos que hay algunos porcentajes de contagio que son mayores dependiendo de las cantidades de metraje de los lugares donde estamos, del tipo de sintomatología que haya, pero esta es la definición ministerial. Por supuesto, compartir un espacio cerrado por más de horas en lugares tales como oficinas, centros de trabajo y colegios, entre otros. Cohabitar o pernoctar en el mismo recinto con personas que efectivamente tengan o hayan tenido algún tipo de sintomatología, y trasladarse en ambientes cerrados, con transportes cerrados como buses, minibuses o vans que no tienen una ventilación adecuada, o también usan el uso sin uso de mascarilla, ¿ya? Y en el caso de los equipos de salud, brindar atención directa a un caso probable confirmado sin elementos de protección personal adecuados, ¿ya? ¿Y cuáles son los elementos de protección adecuados? Mascarilla N95, antiparra, guantes y delantal, equipo bien específico, ¿ya? En general, las preguntas que más nos hacen, o el manejo que más nos preguntan: ¿qué hacemos si tengo síntomas sugerentes de COVID? ¿Qué pasa si en el fondo yo pienso que tengo alguno de estos síntomas, o puedo ser caso probable, o bien mi compañero tuvo COVID y yo estoy aquí en la duda? Si uno presume que el caso pudiera ser laboral, lo más importante es dirigirse al organismo administrador de la ley por la vía que este organismo haya determinado. En general, nosotros como mutualidad, como H, hemos elegido operar con un sistema
que nos ha funcionado bastante bien, que tiene que ver con una agencia virtual, que es pionero en Chile y que efectivamente ingresa de forma remota o telemática, digamos, a los pacientes, determinando su gravedad y la necesidad de una atención médica inmediata y también la toma de exámenes confirmatorios o bien de exámenes que nos permitan determinar la gravedad del estado del paciente en cuestión. Y eso, por supuesto, que se hace de la mano de una calificación inmediata o pronta y nos permite decirle a nuestros afiliados o a nuestras personas que estamos atendiendo que efectivamente nosotros nos vamos a hacer cargo de todo lo que ocurra hacia adelante, o bien que el caso no tiene una trazabilidad laboral. Cuando el caso no tiene trazabilidad laboral, lo que corresponde, por lo que nos dice la ley, es que efectivamente las personas debieran asistir a su sistema de salud para seguir el tratamiento. Nosotros como mutualidad, en ese momento, cuando tomamos esta decisión o aplicamos los instrumentos que nos permiten decidir que no hay una trazabilidad clara hacia el trabajo, nosotros entregamos todas las directrices para que esta persona se mantenga en cuarentena. En general, entregamos los reposos correspondientes y además, por supuesto, hacemos las conexiones para que se siga la evaluación en el sistema previsional de cada persona. Lo mismo, anterior un poco, que hacemos si tenemos fiebre muy alta o un síntoma que me descompense rápidamente. Por supuesto que la atención ya no puede ser telemática o no puede esperar, y el llamado es siempre a una consulta oportuna e inmediata en un servicio de urgencia, o bien también, si tienen la sospecha alta de que es laboral, también presentarse en cualquier agencia del país. Y en general lo que nosotros hemos hecho como regional, en que presentamos un control y un contacto directo, digamos, entre las partes de prevención de riesgo, para que nosotros siempre sepamos que esta persona va y estamos preparados para atenderlo lo antes posible. ¿Ya? Hay algunas recomendaciones que siempre son importantes mantener con respecto a todos estos casos, y yo siempre parto contando un poco cuáles son las recomendaciones que nos da el Ministerio para el personal de salud, en donde son las recomendaciones más estrictas y que son las más duras para todos, que tienen que ver con un equipo que está expuesto a una gran alta carga viral. Y de esa forma, de ahí vamos bajando. O sea, todo este tipo de medidas las podemos ir trasladando al resto de las profesiones, y nos vamos viendo enfrascados en una política pública de prevención bien importante. Entonces, por supuesto que como medidas preventivas es imposible no olvidar el lavado de manos al menos por 40 segundos. Algunas personas cantan, otros se toman un cronómetro del lavado, pero lo importante es siempre lavarse las manos. El uso de guantes desechables en general, cuando se atiende pacientes, uno de repente, por ejemplo, no sé, se expone o pasa en algunos centros en donde los cajeros están con guantes, pero es el mismo guante, por ejemplo, y ese guante está todo el día, ese guante no sirve de nada. O sea, en el fondo tenemos que cambiar los guantes. Si queremos usar guantes, perfecto, usémoslo, pero hay que irlos cambiando entre cada cierto tiempo. El uso de escudo facial está indicado solo, y antiparra está solo para la gente que trabaja en salud, porque está muy expuesto, digamos, a la carga vírica, pero sí el uso de mascarilla, ustedes saben que es súper importante. Además que alguno de ustedes ha visto algún programa en la televisión en donde ven a toda esta gente que anima los programas o los conduce, y están con un escudo facial transparente, su micrófono abajo, todo perfecto y sin mascarilla. Eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. Sería mejor que estuvieran sin el escudo facial y con la mascarilla bien puesta, y que se la fueran cambiando cada cierto rato y manteniendo la distancia entre ellos, ¿ya? Ahora, si van a usar el escudo facial, la mascarilla también va de abajo siempre, muy importante. Al personal de salud siempre se le dice que el manejo de uso de ropa sea exclusivo del lugar donde están. Yo esto también lo recomiendo para muchas empresas o muchos rubros en donde efectivamente uno llega a trabajar al lugar. Por ejemplo, no sé, va a la
construcción, entonces la gente que trabaja en la construcción se traslada en ambientes públicos. Entonces, si yo voy a un lugar, estoy ahí, tengo contacto con otras personas, ojalá esa ropa yo me la saque en el trabajo, la meta en una bolsita, la guardo bien hermética y me cambio mi ropa, que es mi ropa que traslado. Y no llevo el virus hacia mi casa o no lo traslado públicamente. Con eso también puedo disminuir contagio. Y por supuesto que esto también está indicado para la gente de salud, que es el uso de materiales clínicos que siempre estén esterilizados, que afortunadamente en nuestro país es el estándar. ¿Ya? Muy importante, esto es súper importante, la limpieza y la desinfección del ambiente. Asegurar no solo, aquí habla del centro de salud en esta presentación, pero todos los centros, asegurar que efectivamente donde estamos trabajando, ya sea una habitación, una sala de reuniones, una sala amplia, que tengan un procedimiento de desinfección y protocolo de limpieza e higiene adecuado. Y ojalá sea muy frecuente. Nosotros estamos recomendando actualmente un proceso de desinfección en los locales donde se está haciendo atención, donde se está viendo gente, entre 70 a 90 minutos, con un alto flujo de ventilación. Esto es muy importante. Ventilar los espacios, que haya una salida y por supuesto también aquí evitar las aglomeraciones, ¿ya? Que los aforos son súper importantes y ustedes se habrán dado cuenta que cada vez es más difícil mantenerlos porque obviamente las cuarentenas están siendo un poco menos efectivas, ¿ya? Y muy importante considerar que dentro de todo esto, que si yo mantengo la distancia, si uso mis medidas de protección como siempre y estoy muy alerta, aún así pudiera o no presentar síntomas, como cualquier síntoma respiratorio. Y si yo estoy en mi casa, o yo empiezo el fin de semana, que me siento con fiebre, con tos, con alguna dificultad respiratoria o cualquier otro síntoma cardinales, yo llamo a mi jefatura o llamo a la persona indicada y le digo, me siento mal, y la responsabilidad social que tenemos todos en este instante es no presentarnos a trabajar, porque podemos ser un caso probable y si tenemos sospecha, se generarán las conexiones y los flujos para determinar si efectivamente estamos con un cuadro de COVID positivo o somos contacto estrecho de otra persona que estuvo en COVID positivo, pero lo importante es mantener ese concepto de confinarnos ante la presencia o la posibilidad de un síntoma. Eso es una medida preventiva que finalmente tiene mucho impacto y finalmente ayuda mucho a no propagar el virus como lo hemos venido viendo en la última etapa. ¿Ya? Hay otras medidas que tienen que ver con el uso, por supuesto, siempre del alcohol gel para todos los instrumentos, andarlo trayendo a todas partes cuando no te puedes hacer las manos, por supuesto. Recordar que el alcohol gel, el uso es una cantidad determinada de usos. Después ya, no es que nos hagamos inmunes con el alcohol gel, debemos lavarnos las manos cada cierto tiempo porque efectivamente, claro, el alcohol gel desinfecta un rato, pero después ya no sirve de mucho. Y básicamente va por ahí. Como medidas preventivas, eso es lo que se aplica al resto de las profesiones también, y es lo que nosotros nos enfocamos, y de esa forma nosotros empezamos a trabajar, digamos, dentro de la mutualidad. No sé si con eso tienen alguna pregunta al respecto o alguien más quiere decir algo. Mauricio, si quieres, Sí. yo le doy el paso a Mario para que haga su Sí. introducción y ahí abrimos el debate y la forma en que conversamos. ¿Te parece? Perfecto. Mario. Sí, bueno, ya nos habíamos puesto de acuerdo con Mauricio que íbamos a hacer solo esta presentación para efecto de dar pie al debate. Él fue enfático en indicar lo importante y que se ha reforzado dentro de la universidad de avisar si es que hay una potencial caso sospechoso, potencial caso probable o ya un caso positivo. Tanto a la jefatura, aquí lo que más es el llamado a la comunicación, a no dudar en el sentido de dar aviso y comunicarnos y conversar, porque todavía existe harto desconocimiento. Mira, tengo esta sintomatología, sí o no, a quién aviso, qué tengo que hacer,
Ahora vamos a tratar de clarificar qué hacer en caso particular, en caso laboral, en caso familiar, de acuerdo a lo que vayan consultando, pero importantísimo dar aviso y poner énfasis también en el cambio de estación que estamos llevando a cabo en otoño ahora en Valdivia y después pasamos a invierno, porque van a empezar las enfermedades comunes típicas de invierno, los resfríos, y también va a entrar la duda, oye, ¿será COVID o no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Así que más que una presentación es entrar en la conversación sana y aclarar todo, ojalá todas las dudas de nuestro personal y con apoyo del equipo tanto H como UH. Mario, veamos. ¿Hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta? Pedro. Pedro Sea. Sí, sí, hablaba el doctor del contacto cara a cara. ¿Se subentiende que debería estar con mascarilla igual? Sí, por supuesto. En general, es lo que comentaba, la mascarilla debe ser parte de nuestra vida de todo este periodo, ¿ya? Hay un porcentaje de disminución muy importante con respecto a la persona que no usa mascarilla y la que usa mascarilla. Incluso aquel que tiene el COVID y está usando mascarilla versus contra alguien que no la tiene, contra alguien que sí la tiene, ¿ya? Ahora, como medida preventiva, que es el concepto que nos tiene que guiar como en este momento, es que si bien vamos a usar mascarillas para prevenirlo, también tenemos que usar ciertas cosas que son como las distancias. En general, los chilenos somos muy, muy cercanos, somos muy de estar juntos. Incluso cuando conversamos en reuniones, en la calle, esto era algo que para nosotros era muy común, saludarnos de besos, darnos la mano y un montón de cosas. El uso de mascarilla y el distanciamiento mayor a 1,5 metros, casi 2 metros, lo que se están recomendando ahora, es súper importante. Es súper importante. No puede no estar, ¿ya? Y el uso de mascarilla correcta, que es lo más importante. Porque si uno va, por ejemplo, no sé, a mí me toca de repente ir al supermercado y yo voy lo más temprano posible para que no haya mucha gente, pero yo veo a la gente que está ahí esperando en la fila con la mascarilla aquí abajo y la nariz destapada. No sirve nada. No tiene sentido. O sea, la mascarilla va bien aquí arriba, bien tapada, bien tapando la vía de la entrada respiratoria. Y ojalá que arriba pudiéramos usar en todas partes un antiparro o algo que nos evite también la posibilidad de que estas gotitas entren, que a través también pueden entrar a través del ojo. Entonces, es súper importante el uso de mascarilla y el distanciamiento, ¿ya? Si nosotros presencialmente podemos empezar a manejar un poco el reunirnos con un aforo muy limitado y siempre y cuando mantengamos las distancias y mantengamos la ventilación correcta de los lugares donde estamos. O sea, yo en este instante estoy sin mascarilla porque estoy en una habitación solo y me imagino que todos ustedes también, pero no sería posible reunirnos, por ejemplo, con otra persona aquí mismo sin yo tener la mascarilla y estando a menos de 1,5 metros o 2 metros. Ok, gracias. Gracias. Yo también tengo una duda, no sé si hay alguna mano levantada. Buenas tardes. Hola, Alejandra, hola. Hola, ¿qué tal? Para Mauricio y Mario, no sé, mi duda es, bueno, yo soy directora de la Clínica de Atención Psicológica y planeamos hacer un rodaje y luego, bueno, abrir gradualmente. Mi pregunta es, hay varias cosas que me quedan claro, también fue el departamento de riesgos para allá, nos dijo que teníamos que usar escudo facial, por lo menos en las atenciones, digamos, en un box, en que estamos más o menos cerca. Mi duda es acerca del uso de un posible uniforme o delantal, porque eso nunca lo hemos usado como profesionales, así como psicólogas y psicólogos. Entonces, si nos aconsejan, por ejemplo, el uso de algún tipo de delantal o uniforme. Siempre recomendable. Siempre recomendable. Ustedes están considerados como el personal del área de la salud y si van a atender público, mientras más barreras existan y que dividan al personal del trabajo con el del paciente, 100% recomendable. Vale, vale, gracias. Mauricio, Y entonces,
Sí, sí, lo que hace es que, bueno, no hay contacto físico, por supuesto, entre consultante y terapeuta, pero claro, sí estamos conversando. Yo entiendo entonces que, por ejemplo, sería ideal mascarilla y protector facial, por lo que nos decían desde riesgo, y uniforme entonces, a taparnos completamente. Ojo, y Sí, que lo... perdón, Mario. Dale, Sorry. Mauricio. No. Sí, es súper importante, pero, o sea, súper bien todas las medidas que lo que decía Mario, súper bien en el contexto, y esta, incluso puede ser ropa clínica, en tu caso, o un uniforme, que estás en el lugar. Lo importante es que esa ropa tú te la saques antes de salir a la calle, y la guardes en una bolsa, y la lleves, ojalá en una doble bolsa, y esa tú llegas a la casa y la metes a lavar, y ya está. Ahora, claro, nosotros como en el área médica o en el área clínica usamos, aparte de esto, usamos pecheras que son plásticas, entonces se sacan de una forma específica para no contaminarnos y se botan, y después hay un lavado específico muy riguroso con ciertos tipos de jabón y ese tipo de cosas. Pero en el uso diario, digamos, donde yo estoy muy cerca, sería súper bueno y muy útil, la verdad. Pero sí hay que tener la práctica de llegar con una ropa específica, cambiarla para trabajar y después sacársela y, por supuesto, irse con Y la el ropa uso, bien guardada. y delantal, por ejemplo, arriba de la ropa, digamos, en vez del cambio. Estoy pensando también en los espacios de la CAP, que no es muy grande, entonces estoy pensando cómo vamos a rediseñar esto, entonces por eso me cae la duda de si puede ser un delantal. Es la Sí, misma barrera. sí, siempre y cuando delantal cumple las mismas funciones que te estoy contando. Ese es el concepto. Y va a ser súper bueno. De hecho, los médicos de repente usamos el delantal encima, pero el delantal que hay, pues, lo guardamos y se va a la lavandería. En el fondo, Ya. nosotros no llevamos, en el fondo el concepto es que no te lleváis el trabajo a la casa. Ese es el punto. No te lleváis el COVID para la casa. O sea, hay ¿Sí? que tener las medidas, o sea, lo que me están diciendo es que resguardemos el delantal, digamos, en una bolsa Eso. plástica, como si fuera la muda de ropa que, ya, para Ojalá lavar doble. diario. Ojalá doble Ojalá hoy. doble. Y Sí, lavador. doble. Ya, Sí. ya, súper. Muchas Y gracias. hay un par de consultas para Mauricio, de Carlos Bastía. eh, ejemplificar y aclarar el uso del alcohol gel, que perdía su efectividad. Ese era el tema. Y lo otro, de las mascarillas hechizas o las mascarillas hechas de género, la efectividad que tienen. Efectivamente, el alcohol gel es desinfectante, tiene un porcentaje de alcohol, digamos, dentro, y si yo, por ejemplo, veo un paciente o voy en la calle y toco algo y me pongo inmediatamente alcohol gel, no sé, recibo la plata del cajero, más claro. Tomo la plata, pucha, la guardo y inmediatamente me echo alcohol gel porque no tengo donde lavar las manos. Perfecto, me las lavé. Pero resulta que di la vuelta y justo, pucha, bueno, no estamos caminando mucho, pero justo había una señora que me estaba vendiendo un monito que yo quería, se lo compré, le pasé plata, pero yo sé que tengo el alcohol gel, me lo volví a echar, me lo lavé, caminé 2 cuadras más allá y justo me encontré con alguien y no lo saludé de mano porque ya no se puede, pero en una de esas pasé a rozarlo, lo pasé a tocar. Entonces me volví a echar alcohol gel. Entonces, te estás poniendo alcohol gel aproximadamente cada 3-5 minutos, entre medio de una distancia que puede ser 20-25 minutos de tiempo, y te estás exponiendo a mucha carga vírica. Tú no sabes la carga que hay dando vuelta. Entonces, no es que el alcohol gel pierda efectividad, sino que efectivamente, después de un uso que te escribí 3, porque la norma dicen 3 veces entre pacientes, o 3 a 5 en alguna otra, las que son más osadas. Yo prefiero que nos quedemos con el concepto de 3. Y después de eso te dice que efectivamente te tienes que lavar las manos con jabón al menos 40 segundos y hacer el buen lavado y entre medio de los deditos y ojalá que quede bien y el secado perfecto. Actualmente ese es el concepto. Si yo voy en la calle y tengo el alcohol gel, yo ando con mi alcohol gel para todas partes y me lo pongo perfecto, me sirve. Pero también tener en la cabeza que después, si ya lo usé 3 veces para desinfectarme, también estoy un poco infectado, también estoy un poco sucio. A eso me refería un poco que el alcohol gel baja su efectividad de eliminación de la carga. Entonces,
es muy importante, porque, por ejemplo, yo que soy médico y atiendo pacientes, podría echarme alcohol gel todos los días, entre medio de todas partes, y ver 20 pacientes, pero te aseguro que después del tercero estoy contaminando de vuelta. Y eso sí se sabe y está súper estudiado en todas partes. Por eso uno se lava las manos y en ese momento aprovecha para ventilar el box, limpiar las superficies con alcohol, ojalá con cloro y un montón de cosas. Ese tipo de cosas que tienen que ver con limpiar, con cómo hacíamos, cómo nos preparamos o cómo operamos, digamos, en esta temporada sin afectar la buena atención que le podemos dar a nuestros pacientes, ha sido súper desafiante para todos. Porque algo que antes se hacía, no sé, una vez cada 90 minutos o cada 120 minutos, ha llevado a que los equipos de aseo, yo me saco el sombrero con respecto a todas las empresas de aseo y todos los equipos de aseo, porque están limpiando box, están limpiando superficies, están limpiando situaciones cada 30, 40 minutos y lo están dejando soplado. Y eso nos permite a todos estar tranquilos atendiendo. Y ese debiera ser el concepto. Ese debiera ser el concepto para nuestras casas, para el ambiente general. Entonces, cuando tú tienes esta cosa dando vuelta, el alcohol gel, de la superficie, de la limpieza, de la ventilación, pregúntate si te estás sentando en un bar que está en fase 2, aunque estés en la terraza y esté en la mejor ventilación, si efectivamente, aunque tú estés con las manos arriba, esa mesa tú te aseguras de que está 100% sin la posibilidad de contagiarte. No se puede. Y me perdí con la otra pregunta, perdón. Las mascarillas, más bien hechas de género. Claro, a ver, es súper importante entender que las mascarillas en general, las que usamos nosotros, que son las clínicas o la N95 o la KN95, filtran lo que filtran y nos dan la seguridad que nos están protegiendo, porque finalmente, microscópicamente, su entrelazado es muy pequeño y las partículas no pasan por ahí. Ahora, ¿cuánto no pasan? Tienen un tiempo, las de papel duran exactamente entre 40 a 45 minutos más o menos, y la KN95 dura un poco, mucho más, pero en general lo que hago yo y lo que les bajo a mi equipo es que las vayan cambiando. Es cierto, en un momento tuvimos escasez de este insumo y lo vimos muy complicado como equipos de salud, como mutualidades, en general como país estuvo muy duro. Y ahí hay que sacarse también el sombrero ante el sistema de salud pública, en donde el ministerio se puso a la 10 y puso muchas lucas para tener estos insumos. Y que si bien tuvimos que limitarlo en un comienzo, ahora ya podemos usarlo más libremente. ¿Qué pasa con la mascarilla de género? Es que no sé, la tela tú la miráis. O sea, no sé, dependiendo de la tela que sea, yo la levanto y veo a través veo al otro lado. Entonces esos poros son grandes. Entonces, ¿cuánto me va a proteger? Más que nada la distancia. Ahora, no sé, yo he visto mascarillas de género que entre medio le ponen papeles de filtro, digamos, de estas de campana que extraen el olor de las comidas, un montón de inventos, he visto de todo. Entonces, sí, entre no tener nada y tenerla, siempre. Ahora, si yo voy a preferir oye, una KN95 o una de papel es lo mejor. Y actualmente, no estoy haciendo promoción a nadie, pero efectivamente es fácil comprar las que están certificadas. ¿Y cómo sabes que esas mascarillas están certificadas? Porque te puedes meter en la página de la OMS y ves las marcas de mascarillas que están certificadas y hay algunas que incluso la venden por AliExpress y son súper baratas y llegan, no sé, en 2 semanas y media. Lo que sí, no hay mascarillas certificadas para niños por los tamaños, pero sí para adultos. Eso sí. Sí, complementar, Mauricio. complementar que en su momento la indicación del Ministerio de Salud ante la escasez país fue utilizar cualquier tipo de mascarilla. Hoy día ya eso se regularizó y hay stock de mascarillas certificadas para el uso particular y laboral. Así que privilegien las certificadas. Ahora, si es que tienen de tipo de tela, no son eternas tampoco. Y el Ministerio de Salud en su momento también estableció un procedimiento para el lavado de la mascarilla y si soporta agua a 90 grados Celsius, quiere decir que esa tela podría durar un poco más, pero no quiere decir que va a ser eterna. Nosotros hemos hecho pruebas con mascarilla de tela, donde uno la coloca en el detergente con
agua a 90 grados y la mascarilla, de ser este recuadro, termina así de pequeña porque se encoge. Y no nos va a servir absolutamente de nada. Así que cuidado con la de tela, hoy día ya se normalizó el stock país, así que privilegien el uso clínico certificado. Gracias, Mario. Hay una pregunta, quizás para los dos, Mauricio, Mario. Dice una persona que trabaja en un hospital, en contacto con pacientes, médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, qué tipo de protección necesita y quién debe proveer esa protección. Está clarito con la respuesta de Mauricio antes. La Sí. misma protección del personal de salud. ¿Y quién lo provee? El empleador, en este caso la universidad. Ahí no sé, Mauricio, si quieres ir más en detalle. Sí, efectivamente es lo que aclaraba acá en la presentación, que tiene que ver un poco, no sé si la están viendo, pero estos son los EPP que usamos en general en salud. Guantes, cubo facial, mascarilla, antiparra, delantales desechables y todo desechable. Ahora, ¿quién efectivamente nos entrega a nosotros como trabajadores o como el que nos entrega este EPP? Es nuestro empleador. Y tienen que ser la responsabilidad de ellos. O sea, en el fondo, por ejemplo, yo estoy hablando de mi agencia Valdía, Osorno, La Unión. Yo me tengo que preocupar de que estén todos los medidas de protección. O sea, si yo voy a darle la seguridad a mi equipo de que no se contagie, yo también tengo que darle la seguridad de que ellos tienen que tener todas las medidas. Y eso significa planificar cuánto vas a necesitar. Efectivamente, el problema en un comienzo fue lo que hablaba Mario, que había mucha escasez. Estuvo muy difícil. Hubo una demanda mundial, pero increíble de estas situaciones, estos elementos, y nos costó mucho a todos conseguirlos. A todos. Estoy hablando privados, públicos, organismos administradores de la ley, fue súper difícil. Finalmente hubo un esfuerzo mancomunado entre todas las partes para poder traerla. Pero esa es la respuesta. O sea, de hecho, si hay alguien que debe usar muchas medidas de protección y ojalá desechables, no ojalá desechables deben ser, son la gente que trabaja en salud. Es donde tú estás más expuesto, donde tienes mayor carga vírica. O sea, yo podría estar sentado lejos de un paciente, pero que pasó alguien y tosió encima de la mesa y la mesa no está limpia y listo. Ya está. Yo me pasé a llevar la cara después y con eso estamos. Yo creo que por ahí va la respuesta. Gracias, Mauricio, Mario. Consultas, preguntas, está el chat disponible. Yo tengo una consulta, por favor. Carolina, ¿sí? Sí, buenas tardes. Buenas. Bueno, yo trabajo en Sala Cuna, soy la directora y con el equipo siempre hemos tenido como la duda del aforo. Tenemos una capacidad para 40 lactantes, entonces un poco cómo se determina el aforo para nuestra cantidad de niños que tenemos que recibir en un eventual regreso. Tenemos 2 salas de actividades de 20 niños cada sala. Efectivamente, si volvemos, esa cantidad de niños por sala debe bajar. Se rige, no sé, por el metraje de construcción. ¿Cómo está determinado? Porque nosotros igual hemos participado de actividades y charlas de la superintendencia, pero tampoco hay una claridad. Dice como que nosotros debemos ver o determinar cuál es la cantidad de niños que debemos recibir, porque en base a esto tenemos que saber si efectivamente tenemos una jornada completa, una media jornada, recibimos niños solo en la mañana, solo en la tarde, entonces eso nos complica un poco para nuestra reorganización de rutina. Gracias, Carolina. Mario. Ahí sí. A ver, hace un rato, en realidad, Carolina, y yo creo que vamos a trabajar ahí en algo específico, me llegó el instructivo que sacó Junji para los establecimientos de educación. ¿Ya? Pero
Ok. hace la observación de que debe existir 10 metros por persona, 10 metros cuadrados, ¿ya? Ya. Pero en ninguna parte del documento lo leí así rápido, después lo voy a ver en detalle y lo podemos conversar en detalle. No Ujú. hace diferenciación entre niños y adultos, ¿ya? Y ahí hay un tema que todavía está a cargo de la OMS por el tema del virus con los niños, ¿ya? Hoy día Claro. ya ha cambiado esa figura, pero habla de personas. Ahora ahí ya es la primera base, 10 metros cuadrados por persona, que es lo mismo que establece para áreas de educación y en general. Pero lo que hemos sugerido a nivel de universidad es que, si bien es cierto, el rubro de educación, y hay jurisprudencia en este caso por parte tuya de la Sala Cuna, que es Junji, por parte de la Dirección del Trabajo, por parte del Ministerio de Educación y por parte del Ministerio de Salud, como mínimo para poder operar, es que siempre tomemos la más rigurosa, que siempre va a ser emanada del Ministerio de Salud. ¿Ya? Hemos Ok. ido a varias unidades a calcular aforo, porque lamentablemente quiere terreno, porque hay que ver el mobiliario, la capacidad, la unidireccional para efectos de entrada y salida, así que podemos hacer ese trabajo en terreno sin ningún problema. Ah, ya, ya, sí, ¿Ya? porque me imaginaba que tenía que ser por la cantidad de metraje y de Correcto. construcción. Ahora la otra pregunta que tengo también con respecto a los EPP. Bueno, ya está súper claro lo que tenemos que utilizar. Nosotros tenemos una cantidad de niños, como los decía, alrededor de 40, y dentro de esa rutina, obviamente, se realizan mudas y cambios. Em, Nosotros pensando el equipo en realidad en cómo poder tener una disminución en gastos a nivel ambiental y económico, pensábamos, por ejemplo, utilizar, además obviamente de este cambio interno de uniforme diario, de que hay que llevárselo, que hay que traer uno nuevo, eso ya lo tenemos súper claro, pero por ejemplo, si nosotros mudamos a un lactante, pensábamos en utilizar una pechera reutilizable, que en este caso podría ser una con un material que sea como impermeable, igual también fácil de llevar, de desinfectarla y después volver a utilizarla con otros niños, porque tenemos una cantidad de niños y si hay no sé, 3, 4 mudas por niño, tendríamos que utilizar una cantidad de pecheras o delantales reutilizables enorme, y por ende el gasto económico y además ambiental es también muy, muy grande. Entonces, ¿qué posibilidades hay que efectivamente se realicen o se hagan, se confeccionen, mejor dicho, pecheras reutilizables con un material que sea fácil después de, no sé, de limpiar con alcohol, no sé si estamos muy, muy lejanas a eso o definitivamente hay que utilizar todo desechable? Compleja pregunta, porque eh, lo que busca la pechera en este caso es la barrera para el personal que está aplicando. Claro. Puede ser reutilizable, pero se genera la otra contraparte, que es que la utilizas entre varios usuarios o niños en este caso, y al final quizás tú no te vas a contagiar, pero puedes hacer transmisión entre los niños. Sí, pero la diferencia, disculpa, es que obviamente entre cambios de niños hay que higienizarse. Ya. O sea, eso está claro. Pero efectivamente podemos hacerlo así o ya definitivamente decimos no, igual es o sea, una forma de contagio, entonces compramos reutilizables miles por día, igual que es un tema. Quizás ahí, bueno, después me apoya Mauricio, quizás hay que hacer aleatorio entre uno y otro, y porque no va a ser tan instantáneo cambiar, mudar, desinfectar y que venga el otro, sino que entre uno equipo y el Sí, otro. es así, sí, puede ser así. Sí, Pero puede ser así. ahí sí me puede reforzar Mauricio con el tema también de la consulta que pasa con los niños hoy día con el tema del COVID, que ya está claro que bajó a los niños también el tema. Sí, a ver, es súper buena pregunta. Súper buena pregunta. Y ahí hay que tener
dos conceptos súper claros, el costo y la efectividad. Ya desde el punto de vista de salud pública, primero, ¿cuánto te vaya a gastar en cuántas pecheras reutilizables vas a comprar? Sorry que lo lleva plata, pero para el concepto de salud pública se maneja en ese nivel. ¿Cuántas pecheras vaya a comprar? ¿Y cuánta plata vaya a gastar limpiándola y desinfectando? ¿Ya? Lo primero, si ese costo es menor que comprar pecheras, avancemos. Lo segundo, y que es lo más importante, a nosotros como personal de salud nos entrenan, estoy diciendo, muy estrictamente a sacarnos la ropa de una forma en específico. Y aún así, cometemos errores. No sé, yo tengo la enfermera encima. Nosotros, en nuestro procedimiento, cuando usamos pechera o vemos pacientes COVID, tenemos una enfermera que nos está observando solo cómo nos ponemos la tenida desechable y ver si efectivamente nosotros nos sacamos la ropa. Bien. ¿Por qué? Porque en ese procedimiento, si tú no tienes la práctica o la habilidad correcta, te vas a contaminar. ¿Y dónde? Y no te imaginas dónde. O sea, ahí se han hecho estudios en donde se marcan con talco o con alguna cuestión, entonces te sacáis la cuestión y efectivamente tú ves que te sacaste y dijiste, no, perfecto, y tenías marcado hasta que atrás, acá, y no te diste cuenta. Entonces, yo también voy porque hay que salvar el planeta desde el punto de vista digamos, de la huella de carbono que estamos dejando con esto, es tremenda. Esto también te lo están midiendo y el impacto que nos están dando, o sea, que estamos dejando es gigante. Pero yo, para alguien que no está entrenado, no recomiendo el uso de tenidas que son desechables. De hecho, ya ni siquiera estamos operando con... Que no son... o sea, que son desechables, que no son reutilizables. De hecho, ya ni siquiera estamos operando con tenidas que se mandan a lavar. Antes, lo que me llaman los médicos, que así como que andaban con esas cuestiones verdes, ahora no, ¿sí? salen de un paquete así ultra comprimido y que tú lo usas una vez y chao, y después se desaparece. Porque el nivel de infección es tan alto y la posibilidad que aunque yo sea el más experto en retirar esto y contamine a alguien es tan alta que ya está. Y como decía Mario, claro, yo puedo pasarlo efectivamente, me puedo evitar yo el contagio, perfecto, soy un adulto. Pero ojo, los niños son vectores, súper importantes. O sea, los niños no hacen un gran COVID, a excepción de que hagan un PIN, que es este cuadro inflamatorio de mucosa y todo, que estamos viendo ahora, que sí efectivamente es de un porcentaje muy bajo, los niños lo están haciendo, pero lo están haciendo. Pero sí llevan el COVID a otra parte, a todas partes. Y ahí nuevamente el concepto, ¿cómo prevenimos que el COVID se ande dando vuelta? ¿Metemos el niño en una bolsa doble? No podemos. Entonces, costo efectivamente, tenemos que pensar en la otra parte. Para mí, si tú me preguntas desde el punto de vista de salud pública, como saludista, lo que te diría es que no, o sea, tenés que lanzarte con la parte desestable. Ok. Porque hay varias preguntas más, así que yo les voy a pedir la respuesta bien específica para que avancemos. Ya, pero lo último, porque también está dentro de los EPP que decías tú, la mascarilla facial. Ustedes saben que nosotros, los lactantes, hay que tomarlos en brazos, nosotros vamos a estar en contacto directo con ellos. Y tú siempre, bueno, hay que utilizar sí o sí la mascarilla, eso está claro. Es recomendable para nosotras que sí o sí tenemos contacto muy directo con los pequeños, que los ponen acá, que ellos, bueno, todo lo que implica un bebé, todos sabemos. Utilizar también siempre el escudo, la mascarilla facial para nosotras que estamos en directo, o solo con la mascarilla es suficiente. Yo lo usaría, sí. ¿Sí? Ya, gracias. Pregunta, dice una persona que trabaja en temas administrativos, que recibe mucha documentación, pagaré, sobre, etcétera, etcétera,
Pregunta si basta con los elementos de protección personal señalados o hay que tomar alguna otra medida especial. Ahí lo ideal es generar un proceso de desinfección de los elementos. Tenemos un protocolo específico para el área de archivos, correos, que se hizo en un inicio con la correspondencia. Así que ahí nos pueden escribir o vamos a tratar que se suba a la página web de COVID Watch para que lo descarguen. ¿Ya? Pero sí, no basta con solo EPP, o sea, lo ideal es generar una latencia, un rato la documentación, los sobres o paquetes, y o si no, aplicar un desinfectante sin dañar obviamente los elementos. De hecho, se solicita que ojalá sea envuelto en polietileno y después poder descontaminarlo o esperar un periodo para manipularlos. La universidad cuenta con un protocolo específico, así que está a disposición. Gracias, Mario. Otra pregunta. ¿Cómo hacer la diferencia entre una enfermedad común, COVID, o una enfermedad profesional? COVID. Ya, ahí chuta, es un proceso súper largo. Nosotros tenemos un instrumento que se aplica cuando yo les decía que lo hacíamos remotamente y que lo ingresábamos telemáticamente. En ese ingreso se hace se aplica un instrumento que está validado por nuestras áreas centrales de salud pública y epidemiología, a la vez del Ministerio de Salud, en donde efectivamente se hacen muchas preguntas. Son muchas preguntas de contrapreguntas y preguntas que nos van aclarando si efectivamente la persona, el contacto fue dentro del trabajo. Es un instrumento que tiene aproximadamente 80 preguntas y de hecho los ingresos telemáticos duran entre 20 y 25 minutos por la misma razón. No alcanzo a explicártelo todos los criterios, pero básicamente lo que busca es si yo tuve contacto con alguien que está confirmado, dónde, o si he viajado con él por causas de mi trabajo, o si he estado expuesto a esta persona por causas de mi trabajo. El cómo lo determinamos son las 80 preguntas que no tengo tiempo para contarte, pero es así. Y efectivamente, cuando no nos da la trazabilidad, le explicamos al paciente, mire, ¿sabe qué? Esto hay una posibilidad de que no sea laboral, porque es muy fácil que pudiéramos verlo en cualquier parte del COVID. Entonces, se explica al paciente, se le entrega su licencia para que haga su cuarentena, se adhiere al sistema de salud, se engancha para que no quede solo, porque en el fondo yo lo puedo derivar, no es que así de manos cruzadas, chao, sino que lo engancho con el sistema de salud que le corresponde y lo siguen atendiendo. Pero es básicamente eso, es un instrumento que nos tomó aproximadamente en su elaboración unas 5 o 6 semanas, lo hemos ido perfeccionando y lo seguimos perfeccionando a diario. Y un poco, Mauricio, para complementar tu respuesta, lo mismo ocurre viceversa. Lo mismo ocurre por parte del Ministerio de Salud, que yo puedo ingresar porque al ser una enfermedad de salud pública, lo importante es que se informe y se tomen acciones. Yo puedo tener dudas, llamar al Salud Responde, que se active el protocolo de COVID, y en ese mismo proceso hacer la trazabilidad, tanto familiar y cómo se contagió. La idea es llegar al foco de contagio, ¿ya? Y si el Ministerio de Salud determina que es laboral, le va a traspasar la atención y va a determinar que es laboral y se va a cargar, en este caso, la responsabilidad tanto a nuestra mutualidad como a la universidad para que siga la recuperación y la licencia, etc. Y si también determina que es particular, ya ahí corre tu previsión. ¿Ya? Eso está siempre evaluando y lo importante es que nunca va a quedar la persona en el aire porque hay seguimiento por todas las instancias. O si yo voy a una atención particular, a un establecimiento de salud pública, lo que sea, porque al ser una enfermedad de interés de salud pública, valga la redundancia, no puede quedar en el aire, no, al contrario. Una de las últimas preguntas está preguntando si la universidad está realizando capacitaciones en protocolo y aseo en auxiliares y si hay alguna otra capacitación en relación a medidas de higiene que se estén realizando a equipos de trabajo. Por ejemplo, uso de elementos de protección personal u otro. Sí,
ahí respondo enseguida, está a disposición, bueno, por un lado hay un protocolo de limpieza y desinfección específico de la universidad y que se desprende del Ministerio de Salud. Hay una capacitación tanto para el personal, el equipo de limpieza y desinfección. Hay una que se está planificando para retorno a labores ya un poco más presencial para estos equipos. Hay otra capacitación que es la que exige para el ingreso a actividades presenciales, que realizamos e-learning a través de la plataforma de H, que es de la prevención del contagio del COVID-19, ¿ya? Y también acerca de los protocolos de trabajo. Por lo general, muchos de los protocolos que presenta la unidad los trabajamos desde un inicio en conjunto, ¿no? Tenemos un formato tipo de lo que debe contener un protocolo y se lo hacemos llegar a las unidades y vamos acompañándolos en este proceso para que no estén solos, porque nadie es experto en pandemia. Nosotros hemos ido aprendiendo en este año infracción de trabajo duro en terreno también. Y siempre va a estar el acompañamiento por parte de la universidad, el equipo de prevención, y si tenemos dudas tenemos también el apoyo técnico de H, así que, y también hemos generado visitas. De hecho, la semana pasada la Seremi Salud hizo visita a dos unidades como acompañamiento para que nos preparemos para una potencial apertura. Y ellos nos sugieren o nos indican todas las medidas que hay que cumplir, lo bueno, lo malo y lo por mejorar, y después van otra vez a terreno para darnos el pase. Así que las instancias están Oye, Mario, ya, y para avanzar. solicitar, para gestionar esto, ¿es contigo como estoy pensando capacitación al auxiliar de aseo, por ejemplo, de la clínica de atención psicológica? Sí. O a, no sé, la secretaria, a mí misma, de uso de PP, todas esas capacitaciones que vamos a necesitar, además de las online que ya las hicimos, ¿esas cómo las gestiono y van al lugar entonces? Sí, ahí nos mandan un correo y ojo que por ser clínica también tienes que someterte a la autorización de la Seremi Salud. Sí, sí. Estimados, yo les voy a pedir a Mauricio, quizás el último minutito, alguna idea central, Mario, para ir cerrando este primer conversatorio. Bueno, la verdad que lo que nosotros como modalidad, lo que queremos que el concepto que por supuesto tienen el apoyo constante, tanto técnico como ante alguna situación clínica que ocurra. Y más que nada, saber que han sido casi ya más de un año de esta pandemia y nos queda un rato más, pero que mucho de lo que estamos viviendo es súper prevenible con respecto a cosas como con medidas que son muy simples, que son lavado de manos, mantengamos la distancia, usemos mascarilla, o sea, con estos conceptos que tratamos de entregar rápidamente, la próxima vez que alguien les diga, oye, vamos a comprar a la esquina, o vamos al mall, o no sé, tomémonos algo en el negocio de la esquina porque salimos a fase 2, pensémoslo bien, eso. Y los que no se han vacunado, vacúnense con confianza. Las vacunas efectivamente funcionan y están salvando vidas. No están evitando que no nos contagiemos. Sí, ahí complementar, don Guido, que no hay que bajar los brazos solamente. O sea, gran porcentaje de los contagios hoy día son por netamente acciones de las personas. El mal uso de mascarilla, ahora viene el tema de las reuniones sociales familiares, que hoy día se ha disparado el tema de las reuniones familiares, a razón de que viene el Día de la Mamá. Ahora viene el cambio de estación fuerte y entramos de lleno al invierno y hay que preocuparse de no solamente resfriarse, sino que no contagiarse del COVID, no contagiarse de influenza, así que es un llamado a extremar las medidas de prevención en el buen uso de las mascarillas, lavado de manos y distancia social como mínimo. Y después ya uno entra a detallar o a ahondar en medidas adicionales dependiendo de la actividad que realice y obviamente bajar la movilidad de las personas. Tengo la confianza que cuando entremos ya fuerte en invierno nos quedemos en casa por la lluvia y baje la movilidad, que eso igual está afectando harto las estadísticas de aumento de casos. En la universidad, gracias a sus personas, sus trabajadores, ha sido muy, muy, pero muy baja
el nivel de contagio tanto de laboral como particular, lo que me han transmitido. Eso habla muy bien, pero como dijo Mauricio, queda bastante rato todavía para seguir cuidándose y estar siempre informándose seriamente, porque hay mucha información dando vuelta, información seria en relación a las medidas. Por ejemplo, este lunes ya salió por parte del Ministerio de Salud el tema de ventilar el hogar, el sistema 223, dos puertas o dos ventanas de flujo de aire por media hora, que igual se puede replicar al trabajo para efectos de mantener esa ventilación y de disminuir carga viral, si es que está. Así que solamente mantenerse informado y cumplir con las medidas preventivas. Y cualquier duda, consulta, estamos a disposición. Antes de terminar, responder una última pregunta, la voy a responder yo, que tiene que ver si hay algún indicio de cuándo podríamos iniciar presencialidad en la universidad. Claramente no. Las actividades están limitadas a ciertas tareas esenciales. Podrían iniciar algunas actividades específicas, muy focalizadas, pero la presencialidad no tiene un horizonte de tiempo próximo. ¿Ah? Así que tenemos que acostumbrarnos a este modo de trabajar. Yo quiero agradecer a Mauricio Alarcón el tiempo, la disposición, la claridad, a Mario lo mismo, e invitarlos a todos ustedes a continuar con este tipo de reuniones, vamos a seguir haciéndolas. Lo importante es que podamos seguir interactuando, informándonos, capacitándonos y como decía Mauricio, una primera acción es tomar las medidas de responsabilidad personal o que controlo yo, que son la distancia, el uso de mascarilla, para evitar algún contagio. Así que sin más, les agradezco a todos su presencia y vamos a estar viéndonos nuevamente.